por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenos días. Siendo las 11:05 del 22 de noviembre de 2024, da inicio la sesión pública de resolución jurisdiccional de este tribunal, convocada para esta fecha conforme al orden del día publicado en estrados. Señor secretario general, por favor, dé cuenta del orden del día para esta sesión y sobre los asuntos que se van a analizar. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 4 proyectos de resolución correspondientes a 4 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, está a su consideración el orden del día que propone la Secretaría. Si están de acuerdo, manifiéstenlo de manera económica solicitando al secretario general Juan Antonio Macías Pérez tome nota de la votación. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, coordinador de la primera ponencia, para la cuenta de los proyectos que hoy traemos a consideración de este órgano jurisdiccional. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 80 de este año, instaurado con motivo de la denuncia formulada por el Partido Acción Nacional en contra del entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, por la presunta fijación de propaganda electoral en lugar prohibido, así como del citado instituto político por la falta en su deber de cuidado. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción atribuida a las partes denunciadas, ya que si bien se demostró la colocación de su propaganda en la zona centro de la ciudad, lo cierto es que no está acreditado que haya sido puesta o difundida por alguno de ellos, ni es posible afirmar que le representó un beneficio indebido porque solo se trató de una lona que estuvo visible por 11 días y su difusión y su alcance fue sumamente limitado. Por tanto, es que no existía la posibilidad material para que los denunciados cumplieran con su deber de cuidado y realizaran todas las medidas idóneas para evitar de manera real y objetiva que tal propaganda se difundiera. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 111 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por la entonces candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de San José Iturbide, Guanajuato, en contra del candidato de Morena al mismo cargo por la presunta comisión de calumnia y violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio, derivado de diversas expresiones que realizó durante un video, un debate y una entrevista. En el proyecto se propone tener por no actualizada la calumnia denunciada, porque del análisis integral de las expresiones se aprecia que únicamente constituyen opiniones y críticas que emitió el entonces candidato de Morena en contra del ayuntamiento que encabezaba la quejosa sobre el destino de los recursos públicos del municipio, por lo que tales expresiones no configuran la imputación de hechos o delitos falsos, pues si bien constituyen frases fuertes e incómodas, lo cierto es que solo se trata de la percepción subjetiva del entonces candidato sobre temas de interés colectivo, la cual no está sujeta a un canon de veracidad y por tanto no es susceptible de actualizar alguna irregularidad. Asimismo, se propone declarar inexistente la violencia política contra las mujeres en razón de género denunciada, ya que las manifestaciones en materia de la queja no se dirigen directamente a la candidata ni a las mujeres en general, sino que, como se dijo, constituyen opiniones y críticas respecto al manejo de los recursos por parte de la administración municipal para los servicios públicos y el empoderamiento de las mujeres. Aunado a que ninguna de las frases alude a la condición de mujer del accionante o presenta algún razonamiento tendiente a evidenciar la falta de capacidad de las mujeres en política, ni otro mensaje que afecte a la quejosa o al género femenino.
De ahí que los hechos denunciados no cumplen con la totalidad de los elementos establecidos en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 21 de 2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, ni tampoco alguno de los supuestos que establece tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato como constitutivos de dicha conducta. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador 80 de 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas en los términos expuestos en la presente resolución. Con relación al procedimiento especial sancionador 111 de 2024 se resuelve. Se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos de esta sentencia. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para los proyectos que hoy presenta a la consideración de este pleno. Gracias, buenos días. Para solicitar la participación de la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-148/2024, derivado de la denuncia presentada por la representación del PAN ante el Consejo Municipal de Irapuato, en contra de Irma Leticia González Sánchez como candidata a la presidencia municipal de la referida ciudad, postulada por Morena, así como de dicho instituto político por presuntas infracciones a la normativa electoral, ello en virtud de la publicación realizada a través de la red social de Facebook en el perfil Irma Leticia González, en la que supuestamente se aprecia un video al que se acompaña un texto, las cuales hacen referencia a actos de proselitismo y propaganda personalizada, esto con el fin de obtener una ventaja indebida en su favor. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas al no acreditarse sus elementos. Lo anterior porque, en cuanto a la promoción personalizada del estudio del material digital que se aportó, si bien resulta que el perfil del cual se llevó a cabo el post pertenece a Irma Leticia González Sánchez, ésta la efectuó desde una esfera particular, pues no obra en el sumario elemento convictivo que permita determinar que se hubiese llevado a cabo desde una cuenta social oficial en su carácter de diputada local, o bien de alguna de las propias del Congreso del Estado de Guanajuato. De ahí que se deba concluir que se hizo desde el ámbito privado, es decir, como persona y no como funcionaria pública, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, si bien la indiciada difundió en su perfil de Facebook el aludido video, con contenido que hacía referencia a la postura y resultados de una de las personas que quedó registrada para contender por la presidencia de la República, esto solo implicó compartir o reproducir con quienes la siguen o tienen como contacto la publicación de otra persona usuaria de la red social, sin que existan elementos que permitan concluir que Irma Leticia González Sánchez fue la autora o participó en la elaboración de dicho material. Asimismo, el texto con el que se replicó el video no hace alusión alguna a su calidad de precandidata o candidata por parte de algún ente político, coalición o candidatura independiente, y de la narrativa no se advierte elemento que llame a votar en su favor, como aspirante a un cargo de elección popular dentro de los comicios que se desarrollaban en ese momento en el estado de Guanajuato. Además, aun cuando lo compartido alude a la entonces candidata a la presidencia de México, no invita a que voten por ella, ni por el partido político que abandera, ni conmina a quienes la siguen a hacerlo a través de elementos funcionales e inequívocos que así lo demuestren. Por otra parte, en cuanto a los actos anticipados de campaña, no se advierte que el video y texto, así como la frase que los acompañaba, aluda a actos o eventos proselitistas, especialmente que la información contenida en la publicación no se encuentra configurada en ningún tipo de propaganda como la gubernamental, política o electoral.
En este sentido, se concluye que se trata de un conjunto de palabras que advierten la libertad de pensamiento y con ello de expresión, con la que cuenta toda persona para externar sus ideas, opiniones o críticas y que no revelan un fin político, claro, directo e inequívoco, en donde exista un llamamiento al voto a favor o en contra de una candidatura o partido político, ni informes o logros de gobierno, así como en presentar ante la ciudadanía la actividad de ella como entonces congresista. Por tanto, ante la ausencia de evidencia útil y convincente, se propone la inexistencia de la falta atribuida a Irma Leticia González Sánchez en su calidad de diputada local del Congreso del Estado de Guanajuato. Finalmente, en cuanto al partido político Morena, no se actualiza la falta que se le imputa, pues se determinó la inexistencia de las infracciones atribuidas a la denunciada, además que conforme a lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos no son responsables por las transgresiones cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad de personas servidoras públicas, dado que la función de esta naturaleza no puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, pues ello atentaría contra la independencia que la caracteriza. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-151/2024, iniciado por la denuncia presentada por una candidata a presidenta municipal en contra del perfil de Meta Noticias Guanajuato o quien resultara responsable, al considerar que el contenido de alguna de sus enlaces de Internet constituía violencia simbólica, verbal, digital y psicológica, a través de palabras denostativas, acompañadas de una imagen suya junto al entonces secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, así como del líder de una organización criminal. Además, indicó que incluían expresiones calumniosas que, a su consideración, tienen la finalidad de demeritar su imagen como mujer, pretendiendo dañar su campaña electoral. En el proyecto se propone dar por concluido el procedimiento especial sancionador ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar las publicaciones denunciadas y que, en atención a los derechos de acceso a la justicia, no discriminación, vida libre de violencia, establecidos en el artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declarar inexistentes las conductas consistentes en violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia, atribuido al contenido de la página de Meta, anteriormente Facebook, Noticias Guanajuato, al no actualizarse sus elementos. Lo anterior en atención al propio artículo 17, párrafo segundo, al considerar que las circunstancias relacionadas con la falta de identificación de la persona o personas que realizaron las publicaciones cuestionadas no es un obstáculo para pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de los actos controvertidos, de tal manera que se propone la emisión de una sentencia declarativa. En ese sentido, del análisis a la cuenta y contenido difundido, se advierte que no encuadra bajo la premisa que presupone la conducta imputada, pues aunque la quejosa refiere que este material le deshonra al pretender afectar su imagen e influir en las elecciones locales por vincularla con un grupo delictivo, destaca que se trata de un perfil de índole periodístico, en el que si bien la publicación establece una crítica molesta o perturbadora, se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia política electoral, pues esta salvaguarda se extiende no solo a informaciones o ideas aceptadas o neutrales, sino también a las opiniones o juicios que incluyan la actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales sobre temas de interés público. Por tanto, no se está frente a frases o elementos que lleven a la acusación específica de un hecho o delito falso, haciendo responsable a la entonces candidata, sino a una postura crítica dirigida a cuestionar la manera en que el secretario de Seguridad Ciudadana ha actuado en atención al problema de la inseguridad en el municipio y que no recaen directamente sobre la quejosa. Esto aunado a que en el ejercicio de la labor periodística, las opiniones sobre el actuar público pueden desembocar en el uso de declaraciones incómodas. No obstante, ha sido criterio de la Sala Superior que las personas que se dedican a comunicar son un sector al que el Estado mexicano debe otorgar un cuidado especial al constituir el eje central de la circulación de ideas e información general, y por ello gozan de un manto jurídico protector respecto de su trabajo y de una presunción de licitud de su actividad, que solo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario, y ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación que sea más favorable a su defensa. En ese contexto, no se actualiza la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque no se advierte de qué forma impliquen por sí mismas un menoscabo,
lesión, impedimento en el ejercicio de sus derechos político-electorales de la otrora candidata a presidenta municipal, ni que se realizaran por el hecho de ser mujer. Lo anterior, ya que debe considerarse que el hecho de que determinadas expresiones resulten insidiosas, ofensivas, agresivas o molestas, no se traduce necesariamente en la aludida infracción, cuando los actos denunciados se ubican en el entorno de temas álgidos entre personajes públicos, que tienen una tolerancia mayor hacia la crítica sobre aquellos que son de interés general de la ciudadanía, como en el caso acontece, por lo que no puede tenerse actualizada la conducta imputada. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Están a su consideración las cuentas de los proyectos que acaban de ser rendidas. A nuevas intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador 148 de 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Leticia Sánchez, entonces diputada local del Congreso del Estado de Guanajuato, y a Morena, resultando improcedente la imposición de sanciones en términos de la resolución. Con relación al procedimiento sancionador 151 de 2024 se resuelve. Se da por concluido el procedimiento especial sancionador citado al rubro ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar la publicación denunciada. Segundo, en términos del artículo 1 y 17 de la Constitución Federal, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia en agravio de la quejosa, conforme se estableció en esta sentencia. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los puntos listados para esta sesión pública y siendo las 11:21 del día de su fecha, se da por terminada la misma.